and welcome to the Basic 2, Unit 3, The World of Work. Lesson 3.1, Jobs. Vocabulary, Jobs. En este vocabulario vamos a aprender varias palabras para definir ciertos puestos de trabajo, tales como businessman y businesswoman, que sería hombre y mujer de negocio. Igualmente se le puede decir empresario y empresaria. Chef, que es chef o cocinero. Cleaner, que sería asistente de limpieza. Dentist, dentista. Hairdresser, mechanic, mecánico. Musician, que es el músico o los músicos. Nurse, enfermeras y enfermero. Photographer, fotógrafo. Pilot, piloto. And student, que sería estudiante. Grammar. Yes, no questions. En esta sección de gramática vamos a aprender a formular y a responder preguntas cerradas, es decir, que solo se pueden responder con sí o con no. Primero tenemos las yes, no questions with be, con el verbo be, las cuales se estructuran be más subject más el complemento. Por ejemplo, is he happy? Las respuestas cortas para esto sería, en caso de ser afirmativa, yes, coma, el sujeto más el be correspondiente al sujeto. Como por ejemplo, yes, he is. En el caso negativo sería no, coma, sujeto y el verbo be en su estado negativo. Como por ejemplo, no, he isn't. Siguiente tenemos the yes and no questions with do and does. La estructura sería do or does más el sujeto más el verbo principal y el complemento, que usualmente es opcional. Por ejemplo, does she know that place? Las respuestas con do y does en su versión afirmativa sería yes, coma, sujeto más el do y el does correspondiente. Por ejemplo, yes, she does, es decir, sí, ella conoce este lugar. La estructura negativa sería no, coma, sujeto y don't o doesn't, dependiendo del sujeto del que estemos hablando. En este caso sería no, she doesn't, no, ella no conoce este lugar. Tenemos que tener en cuenta que los auxiliares do y does van con cierto tipo de pronombres. Por ejemplo, el do va con el I, con el you, con el they y con el we. Mientras que el does va con she, he and it. Now we're going to practice the yes and no questions with do and does and with the verb be. Ahora vamos a practicar las preguntas que se responden con sí o no, usando tanto el verbo be como el do y el does. Por ejemplo, la primera tenemos blank space, you live in Paris. Una técnica para saber si va el verbo be o el do y el does es que con el verbo be, usualmente después del sujeto está el verbo con ing. Y en este caso tenemos live sin ing. Entonces, podemos decir que en esta pregunta se usa los auxiliares do y does. Sabiendo que el you va con el do, la pregunta sería do you live in Paris? Y la respuesta no. En este caso, en la negativa de do es don't. Entonces, no, I don't. En la siguiente pregunta tenemos blank space, they working. Sabiendo que working termina en ing, sabemos que tenemos que usar el verbo be. Y el verbo be correspondiente a los pronombres they es are. Por lo tanto, are they working? Yes, they are. Siguiente, tenemos espacio en blanco, she likes chocolate. Sabiendo igualmente
la técnica anteriormente descrita, like, el verbo no tiene ing y por lo tanto tenemos que usar el do o el does. En este caso, she va a ir siempre con el does. Así que sería, does she like chocolate? Y en su respuesta positiva, el does se mantiene. Yes, she does. Finalmente tenemos blank space, he exercising con ing. Por lo tanto, se debe usar el verbo be. El verbo be correspondiente a he es is. Is he exercising? ¿Está él ejercitando? La respuesta es negativa. No, he is not. O he isn't. Lesson 3.2. What do you do? Vocabulary, work. En esta sección de vocabulario vamos a aprender ciertas palabras que se usan en el ambiente de trabajo, como por ejemplo company and no company, es decir, aquellos trabajadores que están asociados a una compañía y los que no están asociados a una compañía. Primero tenemos work for a big company, que es trabajar para una gran compañía. Luego work for a fashion magazine, que es trabajar para una revista de moda. Y work freelance, es decir, trabajar freelance. Luego tenemos places, los lugares de trabajo. You can work in a hospital, puedes trabajar en un hospital. You can work from home, trabajar desde casa. Work in a big office, trabajar en una gran oficina. Or work in a factory, trabajar en una fábrica. Luego hablamos de dinero. Cuando hablamos de dinero, primero hablamos de salary, que es el salario que se gana. And earn, un verbo que expresa ganar el dinero. Ahora hablaremos de las horas. Primero tenemos que podemos trabajar medio tiempo. We can work part-time. Luego, we can work for long hours, es decir, podemos trabajar por mucho tiempo. O we can work full-time, podemos trabajar tiempo completo. Siguiente, tenemos palabras para definir cuando no tenemos trabajo. No job. Puede ser ya sea porque estamos retirados, we are retired, or unemployed, es decir, sin empleo, desempleado. Finalmente, describimos a las personas con las cuales nos rodeamos en el ambiente de trabajo, the people. Tenemos the manager and the boss, que sería el administrador o el jefe, and the colleagues, que son nuestros compañeros de trabajo. Grammar. En esta sección de gramática vamos a hablar sobre las preguntas con WH. Estas son preguntas que normalmente requieren más información en su respuesta, es decir, requieren respuestas abiertas. Usualmente comienzan con WH, aunque también incluyen que comiencen con how, las cuales son: What is this object? It is a notebook. Las preguntas con who, es decir, quién, se usan para hablar sobre personas. Who is that boy? That's my son. ¿Quién es ese chico? Es mi hijo. When, es decir, cuándo, se usa para hablar sobre el tiempo. Tenemos where, que es dónde, es decir, que se refiere a lugares. Por ejemplo, where is Paul? ¿Dónde está Paul? He is on the mountains. Él está en las montañas. Siguiente tenemos why, que es por qué, y básicamente preguntas sobre razones. Por ejemplo, why do you like going to concerts? ¿Por qué te gusta ir a conciertos? Y siempre que se responde a esta pregunta con why, se responde con because. En este caso es because it's fun, porque es divertido. Finalmente tenemos how often, que lo usamos para preguntar con cuánta frecuencia se hace cierta cosa. Por ejemplo, how often do you eat outside? ¿Con cuánta frecuencia comes afuera? Maybe once a week. Tal vez una vez a la semana.
ahora vamos a practicar las preguntas que comienzan con WH, las cuales entre las opciones tenemos where, who, when y how often. La primera pregunta es blank space is your birthday. Ya que están preguntando por su birthday, es decir, su cumpleaños, sabemos que están hablando de una fecha. Y el correspondiente a cuándo, a fecha, es when. Por lo tanto, quedaría when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? En la siguiente tenemos blank space, do you live? Al leer live, sabemos que están hablando de dónde vive, de un sitio en específico. Y el equivalente es where. Where do you live? ¿Dónde estás viviendo o dónde vives? La siguiente. Blank space is the guy over there. Aquí sabemos que se están refiriendo a una persona, a un chico, the guy. Entonces, el equivalente a quién en inglés es who. Who is the guy over there? Y finalmente tenemos blank space, dos veces, do you go swimming? Para saber cuál va en esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que están preguntando sobre un evento o un acto que se repite. Por lo tanto, están preguntando su frecuencia. ¿Cuán frecuente vas a nadar? Por lo tanto, sería how often. How often do you go swimming? ¿Cuán frecuente vas a nadar? Vocabulary. The ER suffix, es decir, el sufijo ER. En este caso, el sufijo ER se puede usar para convertir verbos en actividades que las personas realizan. Por ejemplo, en este caso tenemos teach, que si le agregamos el ER, es teacher, teach, enseñar, teacher, profesor. Paint, pintar, painter, pintor. Build, construir, builder, constructor. Sing, singer, sería cantar y cantante. En este caso tenemos play a DVD. El verbo es play, por lo tanto se le agrega el sufijo er a ese verbo. ¿Y dónde nosotros reproducimos un DVD? In a DVD player, en un reproductor de DVD. En casos como este, que el verbo ya termina en E, solo se le agrega la R. Por ejemplo, dance, que es bailar, y dancer, que es bailarín. Drive, que es conducir, y driver, que es conductor. Write, escribir, y writer, que es escritor. Bake, que es hornear o cocinar, y baker, que es panadero. Manage, que es administrar o manejar, y manager, que es administrador. Igual tenemos este siguiente caso en el cual las palabras que usualmente terminan en vocal seguida de consonante, esta última consonante se repite y luego se añade el ER. Por ejemplo, begin y beginner. Begin es comenzar y beginner es principiante. Igual tenemos win de ganar y winner de ganador. Run de correr y runner de corredor. Vocabulary, making requests. Aquí vamos a aprender a realizar pedidos, a preguntar por cosas. La primera manera es la más informal, con el can. Su estructura es can más el sujeto más el verbo y el complemento. Por ejemplo, can you tell me more about your experience? ¿Puedes contarme más sobre tu experiencia? Y las respuestas pueden ser yes, of course, sí, por supuesto. O, por lo contrario, I'm afraid not. Es decir, me temo que no. De manera más formal usamos el could, que se usa could más el sujeto más el verbo y el complemento. Por ejemplo, could you pass this card? Lo podemos responder con yes, that's fine. Sí, está bien. O sure, seguro.
O por el contrario, nos negamos diciendo no, I'm sorry, but, y explicamos la razón por la cual no podemos.